Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. ¿Pacto o elecciones? ¿Elecciones o votaciones? ¿Democracia plena o democracia imperfecta? Son algunas definiciones que pueden marcar el camino, el rumbo que tomará Venezuela en los próximos meses. Es por ello que hemos invitado a Laura de Rosa, quien es periodista venezolana y precisamente hacía algunas precisiones al respecto. Laura, tú hablas de una democracia imperfecta y de una diferenciación entre lo que es una elección y lo que es una votación. Coméntanos. Hola Gaby, saludos para ti y para tu audiencia. Sí, en efecto, allí hay que especificar que con todo lo que está pasando y lo que acabamos de ver con el Acuerdo de París, que básicamente está empujando la comunidad internacional a que se terminen de sentar pseudo gobierno y pseudo oposición en México para ejecutar acciones que nos lleven tiranía, una democracia imperfecta. Y esto lo que va a plantear o lo que ya nos están planteando es lo que va a pasar en el 2024. Yo comentaba en otros espacios y también te lo comentaba a ti, que Macron en un tuit que hizo en español muy específico y insisto en esto, lo hizo en español para que no le quedara duda a nadie, ha indicado que el diálogo debe y va a ser retomado en el 2024 para que Venezuela tenga elecciones libres y democráticas. Entonces, esto es que ya nos colocaron en la ruta del proceso de tiranía a una democracia imperfecta. En Venezuela no se están arreglando las cosas, Venezuela no se arregló. En Venezuela lo que hay es una normalización del caos. Y lo que se espera de esto, con unos garantes internacionales de alto nivel, como es Emmanuel Macron, lo que se espera es que hayan unas votaciones próximas, unas votaciones diligentes en el 2024. Y fíjense que no hablamos justamente de elecciones, sino de votaciones. ¿Y qué es votaciones? El acto de colocar un papel dentro de la urna, pero no se elige porque ya otros han elegido por los millones de venezolanos, dentro y fuera del país. Hablando justamente de lo que es una previa elección para ir a ese supuesto proceso electoral libre y justo. Destacaba en otros espacios informativos aquí de BPI TV las declaraciones que hacía el presidente de Argentina, Alberto Fernández, de que utilizaba exactamente los mismos términos que Jorge Rodríguez, ejecutor de la dictadura de Nicolás Maduro, en asegurar que la negociación se va a hacer con parte de la oposición. Y luego hablaba de las elecciones regionales que se celebraron en Venezuela, diciendo que habían tenido resultados indiscutibles, que habían sido completamente limpios, a pesar de que en gobernaciones de Barinas a la fuerza se repitieron esas elecciones, sin obviamente destacar ese punto. El presidente de Argentina hablaba de que había una oposición que sí quería esas elecciones y otra que no. Es decir, pareciera que el plan aquí para sentarse en México, en Francia o donde decidan es precisamente escoger quiénes negocian y quiénes no, quiénes van a elecciones y quiénes no. Y eso nos plantea entonces la duda. Nicolás Maduro escogerá a su contrincante y adicionalmente a la oposición que tendrá luego de esas elecciones. Sí, muy importante lo que acabas de decir con esta entrevista que se le hiciera a Alberto Fernández, porque ya hay dos cosas de destacar antes de hablar de esa disidencia controlada, que es lo que hacen los regímenes, los regímenes dictatoriales y tiránicos cuando van a un proceso electoral, que es elegir su oposición, y por eso se le llama disidencia controlada. Pero hablando del tema de Alberto Fernández, aquí hay dos cosas. Número uno, el tema de la injerencia en elementos y políticas de otro Estado. Esto es sumamente peligroso. Sabemos que no va a pasar absolutamente nada con esas declaraciones, pero el hecho de que él se permita hablar de esa manera de la política en Venezuela muestra un claro nivel de injerencia y que muestra además
cómo se está manejando este supuesto diálogo y qué es lo que va a venir a continuación. Y como yo comento y como les he comentado en otros espacios, esto es como una democracia participativa, pero no porque vamos a participar los venezolanos, es porque nos participan qué es lo que va a suceder. Y en efecto, dentro de esa participación que nos hacen, está justamente quiénes van a ser los interlocutores en cuanto a temas de supuesta oposición. También durante las publicaciones que has estado haciendo decías que este diálogo efectivamente sí va a tener resultados, pero pareciera que va a tener resultados solamente de un lado de la balanza. Hablas de levantamiento de sanciones y también de la posibilidad de que esas alertas de Interpol y la recompensa a la cabeza, por ejemplo, de Nicolás Maduro y de 15 funcionarios más podría ser levantada en aras de ese diálogo político. Correcto, porque cuando se está preparando este diálogo político en la normalización del caos que hay en Venezuela, justamente lo que se plantea es, ya se está arreglando, ya se está estableciendo que dentro de esas votaciones la comunidad internacional va a definir como legítimo al ganador, sea quien sea. Entonces, ¿qué es lo que se prevé antes, durante y después? Evidentemente un levantamiento de sanciones por parte de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos, que ojo con esto, el 14 de noviembre ya comenzaron a decir ciertos representantes de la Unión Europea, mira, es necesario que a Venezuela se le exima de sanciones. Y aquí tenemos que también plantear algo importante justamente con este tema de la Interpol, porque se está previendo que se levanten las alertas de Interpol para Maduro, que de todas maneras se mueve, llegó ahorita a Egipto y se reunió con un montón de presidentes y fue reinsertado en el concierto internacional, así tal cual, en una traducción como tal. Entonces, lo que se prevé es eso y adicional el tema de este levantamiento del precio a las cabezas que tenía el cártel de los soles y que el Departamento de Justicia no los había mostrado hace algún tiempo. Y en esto es importante hablar porque nos están dando muchos indicadores como esto que tú comentaste de Alberto Fernández Petro. Aquí Petro está haciendo un punto muy específico que tenemos que tener en cuenta. Y es, Petro lo dijo también el 15 de noviembre, más bien lo tuiteó y dijo, ante toda esta mesa de gobierno yo propuse el desbloqueo y la amnistía general, lo cual constituye un pacto de convivencia para las elecciones, es decir, a futuro de las elecciones y posteriormente durante y después de las elecciones. Para el que no lo sepa o para el que necesite recordarlo, la amnistía es una ley de olvido. Es decir, es la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo el enjuiciamiento penal. Entonces, esto nos habla mucho de qué es lo que se está planteando, adicional a que Petro está buscando realizar ese mismo proceso en su país y por eso también fue parte de lo que fue a buscar con Macron en Francia, porque el tema es que se quiere hacer una implantación o que él pretende hacer una implementación como política de Estado de las negociaciones, que en este caso es con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y que en algún momento se realizó lo mismo con las FARC. Sí, bueno, pero con miras a esas elecciones, esa amnistía general, no sabemos cómo funcionaría, porque recordemos que también el régimen de Nicolás Maduro habla de políticos presos y de presos políticos. Entonces, en teoría, la amnistía sería para los presos políticos, pero ¿quiénes son presos políticos para él o exiliados por razones políticas? ¿Tú ves un regreso de figuras como Leopoldo López, Antonio Ledesma a Venezuela u otros actores, o que Juan Guaidó y lo que es el gobierno interino, una vez se retire algún proceso de apoyo internacional, puedan hacer vida completamente normal dentro de Venezuela? ¿Tú ves que esa amnistía realmente se va a dar y va a haber una superconvivencia democrática? Eso va a ser una amnistía selectiva. O sea, ellos dicen que es una amnistía general, pero realmente la traducción que se debe hacer de eso, porque sabemos con quién se está jugando y como ya te lo he comentado en otros espacios o lo he comentado en general, nosotros nos estamos enfrentando a gente que juega
el tema de la política de manera totalmente incorrecta. Ellos juegan fútbol en canchas redondas, sin reglas. Entonces no se puede pretender que lo que hagan o que lo que digan realmente se cumpla y sea una cosa íntegra. Eso no podemos esperarlo, nos lo han demostrado todo este tiempo. En cuanto a la amnistía, será una cosa igual, selectiva. ¿Y quiénes serán beneficiarios de esa amnistía? Será quienes les sean útiles. Esto es muy importante. Quienes no les sean útiles seguramente estarán en una mazmorra, seguramente continuarán como presos políticos. Los que les sean útiles, entonces ahí sí van a poder participar. Y aquí hay que tener en cuenta algo. La mayoría de estos políticos que nosotros nos hemos dado cuenta que no son realmente oposición y que han estado en procesos incluso de cohabitación con el régimen, están todos inhabilitados. Entonces nosotros vamos a ver justamente qué es lo que va a pasar en cuanto a esa amnistía, porque lo que va a resultar es quien le sea útil va a ser habilitado políticamente. Quien le sea útil va a retornar al país. Quien le sea útil va a poder andarse por las calles de manera cómoda y tranquila. Laura, y quiero ir más allá de ese quien le sea útil, porque también me llama la atención que el presidente de Colombia y el presidente de Argentina, cuando hablan de elecciones, hablan de un pacto social. Cuando tú hablas de pacto, son dos grupos o dos personas que se ponen de acuerdo para algo en donde no necesariamente hay una elección, sino que el plan lo establecen ellos y lo plantean entonces a la sociedad. Estaríamos también frente a un pacto, así como haces la diferencia entre elección y votación, también estamos jugando a un pacto y no a una elección, y por tanto ese pacto van a haber opositores que van a estar de acuerdo a las reglas que ponga el régimen de Nicolás Maduro para esa nueva realidad que vamos a enfrentar. Pero es que la comunidad internacional ya lo está planteando, Gaby. Entonces, cuando la comunidad internacional nos está diciendo a los venezolanos, incluidos esos actores de oposición, se está diciendo qué es lo que va a pasar. Les guste o no les guste a los venezolanos, eso es lo que va a pasar. En consecuencia, está bien planteado, y digo está bien planteado en términos de palabra, la palabra justamente, el pacto es real. No nos están diciendo, bueno, vamos a ver el diálogo, hasta cuándo se va a hacer, cuánto se va a lograr. No, nos están diciendo, en el 2024 deben haber elecciones. Y por eso que cuando hay garantes de alto nivel, donde se sientan en la mesa, lo que no había sucedido en ningún otro diálogo, cuando se sientan en la mesa, pero y además hay actores de alto nivel como Macron, entonces evidentemente no es la posibilidad de seguir dialogando y vamos a ver qué va a suceder, se hace un pacto. Y hay algo importante que tenemos que ver como coyuntura detrás de este pacto, que es el asunto de que estamos en guerra en el mundo. Hay una guerra en Ucrania que afecta no solo el tema petrolero, geopolítico, petrolero, sino también afecta a la geopolítica de alimentos. Pero en cuanto a Venezuela, en el término geopolítico petrolero, se necesita reconstruir la capacidad de Venezuela y de PDVSA como proveedor seguro de energía, como muchos años atrás lo fue. Entonces, esto tenemos que recordarlo para entender un poco que en geopolítica no hay buenos ni malos. En geopolítica lo que hay es intereses y la comunidad internacional está haciendo esto. Necesito ya darle la espalda a Rusia, que está bloqueado, baneado, deslegitimado dentro de la comunidad internacional, y volteo a ver a qué otros países me pueden generar esta oferta energética. Y entonces allí entra Venezuela, que en este momento actual no tiene la capacidad real para dar una respuesta a las exportaciones petroleras que se necesitan, pero se puede construir. Y como se puede construir, ya desde marzo de 2022, que fueron 15 días después del inicio de la guerra, ya vino una delegación de alto nivel a Miraflores, que todos lo recordamos, que eso generó un reconocimiento de facto a la tiranía, reconocimiento a Maduro, fue un indicador de lo que estaban planteando es necesito mejorar la relación con Venezuela porque no puedo permitir que Rusia o Putin más bien entre o esté dentro de un país que está a 3 horas de Miami, y además allí comienza la cooperación, las conversaciones para la cooperación de industrias
petroleras transnacionales o transnacionales, de modo tal que se pueda hacer una inyección de dinero y la cooperación técnica para levantar a Venezuela. Después de esto, entonces vamos a estar observando todo este tipo de medidas que adicional en junio se concretaron, se volvieron a hablar y después de eso, no lo olvidemos, hubo la liberación de los narcosobrinos. Y podría venir entonces también la liberación de Alex Saab, ¿verdad? Correcto. El 27 de junio de 2022, cuando vino esa segunda delegación, se habló lo geopolítico, se habló lo petrolero, pero adicional estuvo Roger Kastner. Y Roger Kastner es el principal negociador por parte de la administración de Joe Biden de los rehenes, negociación de rehenes. Entonces, así como se planteó esto con los narcosobrinos, el tema de Alex Saab se está pretendiendo varias cosas. Número uno, que por fin sea sentenciado y después de eso hay una probabilidad alta de que se haga un perdón como se planteó con los narcosobrinos desde parte del Ejecutivo o de la administración Biden. Laura, a futuro, ¿qué ves? ¿Qué puede pasar? ¿Van a volver a México? ¿Colombia va a querer ser más protagonista de este proceso? ¿Las elecciones van para el 2024 o las adelantan? ¿Qué puedes? Sabemos que es impredecible, pero tu estimación de lo que podría venir ahora para Venezuela. Básicamente no se pueden hacer justamente como pronósticos, pero sí se pueden hacer proyecciones y se puede hacer prognosis, que es con las variables que se tienen, entonces nosotros podemos tener la capacidad como internacionalistas de decir, con esta data podemos hacer las siguientes análisis y prognosis. Ahora, el tema es el siguiente, hay varios elementos. Uno, con este asunto del adelanto de las votaciones, eso va a depender un poco también de cómo actúe la oposición dentro de estas negociaciones. Esas negociaciones se van a dar. Esto que pasó, este acuerdo de París, lo que determinó es las negociaciones continúan. ¿Cuándo? Pues vamos a ver las fechas. Esas negociaciones en México se van a continuar, pero ya sabemos que no son dos actores los que están hablando, sino es el mismo actor con dos fachadas, una roja y una rosadita, pero básicamente son lo mismo, un socialismo carnívoro que nos está matando. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti, Gaby. Saludos a tu audiencia. Era la periodista Laura de Rosa, justamente analizando también como internacionalista todo el tema venezolano, este pacto en París y lo que puede venir para nuestra Venezuela. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.